Iniciamos hoy una serie muy corta, 4 capítulos, donde queremos entender la formación que la familia Rockefeller dio a la ciudad de Nueva York en varios aspectos de finca raíz. Conocemos uno, sobre todo, el famoso Rockefeller Center, el centro de la ciudad de Nueva York, donde están los mayores conglomerados financieros presentes en la ciudad de Nueva York, pero no conocemos los aspectos de su formación, ni tampoco conocemos lo que yo he llamado los otros Rockefeller Centers, que no se conocen como centros Rockefeller, pero que tienen una importante formación por parte de la familia Rockefeller en su creación. Y por eso los hemos catalogado como unos Rockefeller Center y vamos a verlos. El primero que vamos a ver es este Rockefeller Center, que lo vamos a ver un poco entrelazado con un mural famoso de Diego Rivera. Diego Rivera, el gran pintor mexicano, el gran muralista mexicano, famoso por ser Diego Rivera y famoso por su mujer Frida Kahlo. Fue una persona muy importante dentro del Rockefeller Center, que tuvo una historia muy triste con un mural que nunca vio la luz en la ciudad de Nueva York. Y ese es precisamente lo que queremos entrelazar en este momento. ¿Cómo se atreve uno a destruir un mural de Diego Rivera simplemente por ser Rockefeller quien lo había comisionado y no estuvo de acuerdo con el contenido? Entremos entonces en materia y veamos entonces los puntos que queremos analizar el día de hoy. Vamos a hablar de unos Rockefeller Centers y dijimos que vamos a hablar de 6 Rockefeller Centers. Y en esos vamos a tener que ver diferentes miembros de la familia Rockefeller. La familia Rockefeller se había hecho al patrimonio inmenso a través de la fortuna de John D. Rockefeller Sr., que con la Standard Oil había hecho una gran fortuna en la ciudad de Nueva York. Pero esos dineros no eran bien vistos, no porque fueran mal hechos, sino porque la nueva sociedad neoyorquina consideraba que eran unos parvenus, unas personas recién llegadas, arribistas, y que no tenían la tradición de la ya establecida aristocracia neoyorquina. Ese Rockefeller Center va a ser establecido, y lo vamos a ver en detalle, por John D. Rockefeller Jr., el primero de esa generación, el segundo de esa generación, perdón, y su mujer Abby Aldrich, que era la hija del senador Nelson Aldrich. El segundo de esos Rockefeller Centers es exclusivo de la mujer de John D. Rockefeller, que es el Museo de Arte Moderno, el MoMA. Y lo vamos a ver también un poco en detalle. El tercero es el que hace el marido de Abby, John D. Rockefeller, como contraprestación a lo que está haciendo su mujer. Su mujer está haciendo un gran trabajo en el arte moderno, él decide hacerlo en el arte medieval, en el arte bizantino, y hace lo que se conoce como el claustro, los cloisters en el Museo Metropolitano en la ciudad de Nueva York. Esos 3 los vamos a ver hoy. Y en las siguientes sesiones vamos a ver el número 4, las Naciones Unidas. No sabemos realmente qué tiene que ver Naciones Unidas. Muy poco. Una cosa es el gran proyecto de Naciones Unidas que formaron todas las naciones después de la Segunda Guerra Mundial para reemplazar la fracasada Liga de Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Y para encontrar una sede tuvieron que recurrir a la familia Rockefeller y su creación es muy importante y muy interesante. El quinto es el Lincoln Center, donde se encuentra hoy el mayor centro cultural de la ciudad de Nueva York. Y también dentro de una historia muy interesante es una donación de la familia Rockefeller. Y el sexto, las Torres Gemelas, el World Trade Center. Conocemos la construcción y conocemos la destrucción de las Torres Gemelas y no las vamos a ver porque no la conocemos de memoria la destrucción, pero no conocemos la construcción de las Torres Gemelas. Y la construcción de las Torres Gemelas es casi tan vergonzosa como la destrucción de las mismas. En estas hemos visto en cada una de estas diapositivas que hemos mostrado anteriormente los miembros de la familia Rockefeller que han estado asociados a cada uno de estos 6 Rockefeller Centers que vamos a mirar en detalle. La historia de Nueva York es una historia reciente. Mientras en Europa en el siglo XVIII la sociedad ya está muy constituida, la sociedad neoyorquina en el siglo XVIII está iniciándose. Con una gran diferencia, no existe una aristocracia, no existe una nobleza,
No existe una familia real, ni existen unos nobles alrededor de esa familia real. Entonces, el único requisito que hay para constituirse en esa aristocracia local es el dinero. Y el dinero va a ser el rey de la ciudad de Nueva York y quien imponga las condiciones de los diferentes movimientos sociales, movimientos de inclusión social, pudiéramos decirlo de esa manera. Y el dinero entonces es el que traza los movimientos dentro de la ciudad. Y los Rockefeller eran realmente unos recién llegados a la ciudad de Nueva York, donde ya había unas fortunas. Y esas fortunas se mostraban especialmente en el sitio más importante para lucir las fortunas, para sentirse europeos, para sentirse que tenían toda la cultura alrededor de ese mundo, y era la ópera. Y Nueva York empieza una gran tradición operática en América, trae al mismísimo Lorenzo da Ponte, el libretista de Mozart, el libretista de las tres últimas y tres famosas óperas de Mozart. Da Ponte llega a Nueva York y establece su casa musical, el Da Ponte Opera House, traído por los más ricos millonarios de la ciudad. Después es reemplazada por otra, la Italian Opera House, después viene la otra, Palmos Opera House. Era la competencia entre las diferentes familias de mostrar, si no me reciben como miembro de una de esas casas de ópera, yo me voy a volver miembro de la otra casa de ópera. Y efectivamente así se movieron las diferentes casas musicales y las casas de ópera, todas patrocinadas por esos nuevos capitales, que tal vez seguramente no tendrían un gran aprecio por la ópera como elemento musical, pero sí entendían que la ópera era el sitio para ver y ser visto. Y viene la siguiente de las óperas que era que le hace la familia Astor, una de las familias más importantes y tal vez la familia más tradicional de la ciudad de Nueva York, los Astor, que crean su propia ópera, el Astor Opera House. Y en ese Astor Opera House no dejan entrar a las otras fortunas que están empezando a llegar a la ciudad de Nueva York. Por eso, estas otras familias que están llegando acá, los Vanderbilt, los Roosevelt, los Morgan, los Gould, todos esos van a tener que empezar a crear otra nueva ópera, que era la Academia de Música, la Academy of Music, que se va a establecer simplemente como competencia de la otra para que los dejaran entrar. Academy of Music no fue recibida, no recibieron a todos y muchos de esos tuvieron que ir a construirse la nueva ópera, el Metropolitan Opera House, en lo que era la esquina de donde hoy está la calle 39 con Broadway. Pero tampoco recibieron a otros, los Rockefeller, y los Rockefeller sentían que tenían un derecho por la fortuna que habían hecho de ser miembros de la ópera. Y es que la forma en que se construía la ópera era muy diferente, porque se construía la ópera entre todos y yo compraba mi ópera, mi palco, compraba mi localidad y luego, por lo tanto, si no vendían localidades, pues no podía uno llegar a la ópera. Y John D. Rockefeller dice, yo quiero hacer mi propia ópera. Si los Astor hicieron su propia ópera, si los Vanderbilt hacen su propia ópera, yo voy a querer hacer mi propia ópera. Y voy a empezar a subirme en la ciudad. La historia de la ciudad de Nueva York es una historia de permanente movimiento desde la punta base de la ciudad, punta más abajo de la isla de Manhattan, para no meterme con los otros boroughs de la ciudad, Brooklyn, Queens, que se encuentran a mano derecha de ustedes, ni Staten Island, que se encuentra al sur, ni Bronx, que no aparece en este mapa. La historia de la ciudad de Nueva York es una historia de movimientos permanente. La ciudad empieza en esta punta que está ahí resaltada, que es donde está Wall Street, donde llegaron los holandeses, y la ciudad empieza a moverse hacia arriba permanentemente. La ópera en Broadway con 39 era ya un avance en la subida de la ciudad, pero Rockefeller dice, mi ópera la voy a hacer mucho más arriba. Y había un terreno arriba dentro de esta nueva ciudad que era la parte de Nueva York que estaba empezando a ver cómo se comercializaba, que le hacen un trazado perfecto, un trazado que quieren hacer diferente a los europeos. Vamos a hacer un trazado totalmente cuadricular. Es un plan, una parrilla, el grid, donde simplemente lo que hay son avenidas y calles, y cada una va a tener números y no nombres para hacerle la vida más fácil a los inmigrantes que están llegando a la ciudad de Nueva York. Moverse en Nueva York
es fácil. La 40 con segunda, la 72 con primera, es muy fácil moverse en la ciudad de Nueva York. Solamente en la parte de abajo, en esa punta donde he mostrado, es donde realmente es complejo, porque es el modelo europeo el que prevalece en esa punta y se empieza uno a enredar con los Church Street, Wall Street, etcétera, etcétera. Y esta zona había un jardín botánico. Y ese jardín botánico, los Elgin Gardens, se lo habían dado a la Universidad de Columbia para que estableciera su universidad ahí. Este de por sí es un mapa curioso de la ciudad de Nueva York. Fíjense ustedes estos detalles que hay acá. En primer lugar, no aparece el Central Park, que desde la 59 entre quinta y sexta logra dominar 50 cuadras hacia arriba. Aún no está en el trazado. Fíjense ustedes que aparece una Fourth Avenue, la cuarta avenida, que hoy en día no existe, porque realmente lo que se hizo fue sustituir esa cuarta avenida por una avenida más grande por donde bajan los trenes, por donde van los trenes por debajo, para evitar los accidentes que habían tenido, y por eso se amplió y hoy es la famosa Park Avenue, que es la cuarta avenida. Y tampoco aparecen la avenida Lexington, que se tuvo que construir después entre la tercera y Park Avenue, ni la avenida Madison, que se tuvo que construir entre Park y la quinta avenida. Es un mapa curioso de la ciudad de Nueva York, donde están localizados esos Elgin Botanical Gardens, el jardín botánico de la ciudad de Nueva York, que quedaba muy lejos, que quedaba desafortunadamente muy lejos y nadie iba, y por lo tanto los fundadores de esto se lo entregan a la ciudad de Nueva York, estos famosos jardines botánicos, se lo entregan a la ciudad de Nueva York, y la ciudad de Nueva York se lo da a la Universidad de Columbia, que la Universidad de Columbia debe salirse del centro de la ciudad para moverse hacia arriba. Y los señores de la Universidad de Columbia fueron mucho más inteligentes y dijeron, este sitio va a ser muy valioso. Más bien nosotros quedémonos con esta tierra, explotémosla comercialmente y nos vamos nosotros para arriba, donde están hoy en día, de arriba, del otro lado, cerca de la 110, del otro lado del West Side de la ciudad. Y los señores de Columbia se quedan con estos territorios y los van a arrendar. La historia de la ciudad de Nueva York está hecha sobre las grandes transacciones de finca raíz. Es la historia, la base de Nueva York, es el capitalismo, es la especulación alrededor de las grandes transacciones financieras. Se dice que la primera transacción que se dio en finca raíz en la ciudad de Nueva York fue el señor Peter Minuit, el primero de los holandeses que llegó a la ciudad de Nueva York, y dice que por $24 le compró la totalidad de la isla de Manhattan a los indígenas que habitaban en esa ciudad. Y desde ese momento la historia de la ciudad de Nueva York son las grandes transacciones de finca raíz y las grandes transacciones financieras. Es el carácter de la ciudad de Nueva York. Los Elgin Botanic Gardens se convierten entonces en la zona donde va a estar la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia dice, eso no es para nosotros. Lo único que establece en ese territorio fue el Instituto para Sordomudos, que era administrado por la Universidad de Columbia, y lo demás decide parcelarlo y administrarlo y arrendarlo. Y es cuando el señor John D. Rockefeller dice, pues yo voy a arrendarles parte de este territorio. Me voy a quedar con ese territorio y voy a construir mi ópera. Y hace el diseño de su Rockefeller Opera House, que lo manda a hacer en un estilo que estaba empezando a ser muy importante en el mundo, especialmente en París, que era el estilo Art Deco, el Rockefeller Opera House. Todo está listo para que empiece el Rockefeller Opera House. Y el negocio era trasladar el Metropolitan, que estaba en Broadway con 39, y subirlo hasta esta zona que era entre la quinta y la sexta y entre la 50 aproximadamente, enfrente a la nueva también Catedral de San Patricio. Pero se atraviesa un gran problema en este negocio, porque la estructura del negocio era que el señor John D. Rockefeller arrendaba la tierra y la Ópera de Nueva York hacía la construcción. Para atravesarse la Gran Depresión en 1929 no puede establecerse de esa manera, y la Ópera de Nueva York dice, no puedo participar en este negocio. Rockefeller ya tiene su tierra alquilada a la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia, con todo el negocio de finca raíz que ha hecho, ya se ha establecido en otra zona de la ciudad.
Y es cuando en ese momento Rockefeller dice, pues si no puedo con la ópera, me voy a ir con otro de los elementos y tal vez un elemento más importante que hay. La ópera es muy bonita desde el punto de vista cultural, pero el futuro de la humanidad no está en la ópera, está en la radio. Y por eso dice, lo que yo iba a hacer de ópera, voy a hacer la ciudad de la radio, el Radio City, o como muchos decimos en español, mal dicho en inglés, el Radio City, que se convierte en ese momento en el centro del Rockefeller Center. Y lo que se quería establecer la familia Rockefeller era un gran complejo de edificios alrededor del concepto de la radio y todo dentro de un concepto cultural del Art Deco que estaba imperando en Europa en ese momento. Recordemos que estamos en los años 29, 30, 31. El mundo está enfrentando una gran depresión y esa gran depresión económica es lo que ha surgido por el capitalismo. Y lo que quiere mostrar la familia Rockefeller y los Estados Unidos en general es que son capaces de salir adelante de esa crisis del capitalismo y que hay una encrucijada en el mundo. Escogemos ese nuevo modelo comunista que está empezando a surgir en Europa, que la Unión Soviética ya se había establecido con la Revolución Rusa a principios del siglo XX, o seguimos en el capitalismo. Y esa encrucijada del hombre va a ser el tema que se va a encarnar alrededor de la construcción. El Rockefeller Center era alrededor de unas 8 cuadras, donde iba a haber diversos edificios y diversos edificios alusivos a la tecnología. Un gran Radio City, el famoso Radio City que hoy sigue existiendo, y otra serie de edificios alternos que tenían que ver con el mundo del radio. El futuro del mundo era la radio. La construcción no fue fácil. Había que desplazar cerca de 200 predios que ya existían ahí y que eran sobre todo bares de mala muerte. Speakeasies se llamaba en ese momento, que eran los bares que habían existido en las épocas de la prohibición, cuando era prohibido consumir licor en los Estados Unidos. Y la gente tenía que llegar a ciertas puertas escondidas y hablar muy suave, y por eso llamaban los speakeasies, hablar suave, para que no fueran a pensar nada malo y pudieran entrar y adentro consumir lo que estaba prohibido. También característico de la ciudad de Nueva York. Y de esa manera, en plena Gran Depresión, empieza la construcción de estos grandes edificios. Había un gran desempleo. Conseguir trabajo acá era relativamente fácil. Había trabajo para todo el mundo. Lo que no había era condiciones de seguridad y a nadie le importaba. Estas famosas fotografías que hay de la construcción del Rockefeller Center nos muestran las escasas condiciones de seguridad industrial y de seguridad laboral que existían. Estos hombres, seguramente a 60, 70, 80 pisos de altura, están sentados con toda la tranquilidad, jugando, fumando, almorzando, en fin, toda clase de cosas sucedían alrededor de esta construcción, pero que no había ninguna seguridad industrial. Pero la gente estaba muriéndose de hambre en las calles y necesitaba trabajar. Estas fotos que vemos, donde vemos al fondo en una de estas el edificio de Chrysler y detrás de esta también al edificio de Naciones Unidas, al edificio del Empire State, y veremos más adelante en otro episodio que haremos sobre esa carrera entre estos dos edificios para ver cuál se constituía en el edificio más alto del mundo. Historia fascinante de competencia, tradicional también de la ciudad de Nueva York. Todo esto debía ser alrededor de unos grandes parques y de una gran arquitectura Art Deco, que debía sobre todo respetar el movimiento de los trenes elevados, el L-Train, el tren elevado, que ya empezaba a surgir en la ciudad de Nueva York y iba a la altura de un segundo piso, de tal manera que cuando pasara el tren por el Rockefeller Center, lo que se veía eran estas estatuas de Art Deco hechos a una altura que a uno le sorprende en estos edificios. Y lo mismo debía tener sus famosas estatuas, la que está hoy en día en el centro del Rockefeller Center, en el Rockefeller Plaza, y lo mismo estas otras de Prometeo. Todo era un complejo industrial, pero va a aparecer para construir el edificio más importante, el edificio de la RCA, la señora Abby Rockefeller. Y la señora Abby Rockefeller le dice a su marido, John D. Rockefeller,
Todo esto es muy bonito desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de negocio, de finca raíz. Pero esto tiene que tener un elemento cultural importante. Y por eso la señora Abby Rockefeller va a sugerir que hay que darle un elemento de arte muy importante, por lo menos a los alrededores, en el centro de ese gran edificio que era el edificio de la RCA, Radio Corporation of America, que después se va a convertir en el edificio de General Electric y hoy es el edificio de Comcast y ahí está vivo todavía ese edificio. Y lo que consideraba Abby Rockefeller es que ella estaba muy metida en el mundo del arte moderno y su marido despreciaba el arte moderno. Esta gran pareja, lo que llaman los americanos un power couple, porque él era un hombre muy rico y ella era una mujer muy conocedora del arte y muy metida en la política por su padre, que era un importante senador de los Estados Unidos. Ese power couple tiene una visión del arte muy diferente. Él, John D. Rockefeller, es un hombre que está absolutamente metido en el tema del Museo de Arte Metropolitano, el Metropolitan Museum, uno de los museos más importantes del mundo y que era patrocinado por los grandes millonarios de la ciudad de Nueva York, que tenían que hacer una tarea muy complicada. Tenían que salir a conseguir obras de arte que los museos europeos ya tenían desde hacía muchos cientos de años y que había que ir en la búsqueda de reliquias egipcias y griegas y al mundo sirio, cuando ya los museos europeos las tenían. Difícil tarea que tenían, pero ellos sentían que tenían una etapa atrasada y que tenían que cubrir esa etapa. Y en estos museos no cabía el arte nuevo. El arte impresionista no se veía bien dentro del Museo Metropolitano. El arte más del siglo XX tampoco se veía muy bien. Rockefeller tenía muy claro que él, en ese museo del cual era miembro de la junta directiva, había que resaltar mucho más un arte europeo tradicional, moderno, y no meterse con los elementos. Por eso él termina siendo uno de los puntos más importantes que él hace, es que da parte de su fortuna para que se compre unas colecciones de arte bizantino, que son las que se van a dar en la entrega a la familia Rockefeller para que se hagan el claustro, los cloisters, que es parte del Museo Metropolitano de Nueva York, que está en otra sede bien al norte, de la punta norte de la ciudad, del borough de Manhattan en la ciudad de Nueva York. Ese es el tercero de los Rockefeller Centers, si los podemos llamar de esa manera, porque el segundo es entonces el Museo de Arte Moderno. Ese Museo de Arte Moderno que empieza la señora Abby a decirle a su marido, si tú no estás de acuerdo y quieres hacer tu arte tradicional, yo quiero hacer mi arte moderno. Y la señora Abby Rockefeller sola, sin un centavo de su marido, termina llamando a los amigos de su marido, a los otros ricos, la familia de los dueños de las llantas Goodyear, los Ford de la Ford Motor Company, los Sachs de Goldman Sachs, y termina obteniendo unos dineros importantes de ella. Cuando su marido ve el avance que tiene, el gran proyecto que está desarrollando, Abby Rockefeller dona su casa, la casa de la familia Rockefeller, que la vemos a la izquierda en esta lámina, la va a donar para que ahí se construya el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, que es la misma sede donde está hoy en día. Y Abby entonces, y ahora sí entremos en el tema que tiene que ver, ahora sí es que Abby considera que se tiene que hacer un trabajo importante de arte y que ese lobby, que esa parte fundamental, el centro, el primer piso, la entrada del edificio de la RCA, tiene que tener unos murales de uno de los tres más importantes artistas del mundo. Para Abby Rockefeller, el mundo en ese momento tenía tres artistas importantes. El primero, Matisse. Y Matisse le ofrecen y Matisse dice, no, gracias. No puedo ir a pintar un proyecto de estos. Tengo unas convicciones ideológicas diferentes y no puedo ir a pintar el proyecto que me están ofreciendo. La familia Rockefeller le había dicho, queremos que usted pinte algo que tenga que ver con lo que hemos mencionado,
la encrucijada del hombre. O nos vamos por el capitalismo o nos vamos por el comunismo. Y tenemos que pintar algo alusivo a que el futuro del mundo es el capitalismo. Y Matisse dice, no, gracias, no estoy convencido de eso y además tampoco necesito el dinero. El segundo de estos pintores, para Javi Rockefeller, más importantes del mundo, era Pablo Picasso, el español Pablo Picasso. Y Picasso dice lo mismo que dice el señor Matisse. No, gracias. No voy a someterme a que me digan qué es lo que yo tengo que pintar. Y tampoco necesito el dinero. Pasa el número uno, pasa el número dos y nos queda el tercero, el mexicano, Diego Rivera. Y Diego Rivera tal vez era de ideas comunistas o de ideas de izquierda mucho más avanzadas que las que podían tener Picasso y Matisse, pero tenía una pequeña diferencia. No tenía el dinero y necesitaba el dinero. Rivera era en ese momento conocido en todas partes de México y en los Estados Unidos como uno de los grandes formadores del Partido Comunista Mexicano, como uno de los grandes miembros y apoyadores y casi que símbolo del Partido Comunista Mexicano. Diego y su mujer, Frida Kahlo, fueron importantes y años más adelante de estos, en 1937, estamos hablando hoy del año 1930, en 1937, Rivera y su mujer, Frida Kahlo, van a ser fundamentales en convencer al gobierno de Lázaro Cárdenas en que le puedan permitir que Trotsky pueda ser asilado en la Ciudad de México. Mucho se hablará después de la amistad de Trotsky, Frida y Diego, y sobre todo de la relación amorosa que se dio entre Trotsky y Frida Kahlo. Rivera, sin embargo, era un artista consolidado en los Estados Unidos. Había pintado estos murales en San Francisco, en el Instituto de Arte de San Francisco, y eran todos murales que tenían que ver con el hombre trabajador. Aquí no hay escenas campestres, aquí no hay escenas bucólicas, todo lo que hay son escenas que tienen que ver con el hombre trabajador. La familia Ford lo contrata para que en Detroit construya unos murales similares, murales que tendrán que ver con la esencia del capitalismo, el hombre trabajando, el hombre cómo tiene que vencer ese símbolo del comunismo. Lo que pasa es que Ford y Rockefeller tampoco entendían que en la esencia de estos cuadros está el trabajador, que es la esencia del comunismo. Y aquí en este caso en Detroit va a ser 27 murales que están todavía en la ciudad de Detroit. El hombre y la máquina era la esencia de lo que estaban pintando acá y el mensaje que la familia Ford, dueños de la industria automotriz de Detroit, querían mostrarle al mundo. Y por eso el mensaje de Rockefeller a Diego Rivera era muy importante. Queremos que construya a la encrucijada del hombre. Y Rivera se limita simplemente a mostrarle un boceto, donde mostraba que en el centro quería estar un soldado, un campesino y un obrero. Y que teníamos una riqueza y que teníamos una pobreza, pero no mostró más ni dio más detalles. Y esto pues ya empezaba a parecerse a los bocetos, a los cuadros que había pintado en San Francisco y en Detroit. Presenta otros bocetos y de aquí en adelante dice, yo hago mi obra. Pactan una suma importante de dinero, le dan su adelanto, Diego se sienta a trabajar, eso sí pide privacidad. Ni siquiera Abby Rockefeller, que no era solamente la mujer de John D. Rockefeller, sino además gran amiga del artista mexicano, ni siquiera Abby Rockefeller podía conocer lo que se estaba pintando acá. Todo era grandes dudas, nada se sabía. De vez en cuando se filtraba una foto de Diego pintando los grandes murales en el edificio de la RCA, pero no se sabía nada más. Hasta que de pronto empiezan a circular unos rumores en la prensa neoyorquina, donde dice, algo se está cocinando aquí que no cuadra, porque está Diego Rivera, pintor comunista, y estamos hablando de épocas muy difíciles en Estados Unidos políticamente. Diego Rivera, pintor comunista, está pintando cuadros alegóricos al capitalismo y la factura la está pagando el señor John D. Rockefeller. Y eso pues no lo podían entender. Entonces el señor John D. Rockefeller aparece en escena y le dirige una carta a Diego Rivera. Y le dice en su carta,
Estimado señor Rivera, mientras estaba ayer en el edificio número 1 del Rockefeller Center, viendo el progreso de su emocionante mural, noté que en la parte más reciente de la pintura había incluido un retrato de Lenin. La pieza está bellamente pintada, pero me parece que el retrato que aparece en el mural fácilmente podría ofender gravemente a mucha gente. Si estuviera en una casa particular sería una cosa, pero este mural está en un edificio público y por tanto su situación es bien distinta. Por mucho que no me guste hacerlo, me temo que debemos pedirle que sustituya el rostro de algún hombre desconocido donde ahora aparece el rostro de Lenin. Saben lo entusiasmado que estoy con el trabajo que viene realizando y que hasta la fecha no hemos restringido de ninguna manera ni en el tema ni en el tratamiento. Estoy seguro que comprenderá nuestro sentimiento en esta situación y le agradeceremos mucho que realice la sustitución sugerida. Fue el final de la relación entre Rockefeller y Diego Rivera. Diego Rivera dijo, no voy a hacer ningún cambio. Este es mi cuadro y así se queda. Y no hace un solo movimiento para cambiar. Efectivamente estaba pintado Lenin y en su obra había un pedazo alegórico a Lenin como un hombre importante dentro del comunismo en ese momento. Y la familia Rockefeller no quiso aceptar. Y empiezan los debates en toda la sociedad neoyorquina. Hubo manifestaciones en las calles donde pedían que se salvara este mural. Debemos además decir que la mala suerte le llevó a la familia Rockefeller a programar la inauguración de este edificio para un 1 de mayo, sin caer en cuenta que el 1 de mayo era nada más y nada menos que la fecha del Día Internacional del Trabajo. No se veía bien, la familia Rockefeller no escogió la fecha. Tuvo que ser aplazada. Aquí vemos en este cartel una invitación a una manifestación el 17 de mayo de las izquierdas neoyorquinas donde buscaban defender el proyecto y que no se destruyera el proyecto de Diego Rivera. No sirvió para nada. La familia Rockefeller tomó la decisión de darle el dinero a Diego Rivera y destruir el mural. Y entraron y con pica y cincel han destruido una que fue una de las más grandes obras que el mundo no conoció. Hoy lo conocemos por otros factores que ya veremos en un minuto, pero no lo conocimos en la ciudad de Nueva York. Rápidamente y de afán contratan a un pintor poco conocido en ese momento y poco conocido hoy en día, el catalán Josep Maria Sert, que se encontraba en la ciudad de Nueva York pintando los murales del Waldorf Astoria, el gran hotel neoyorquino. Y los murales eran unos murales que tenían que ver también con esa alegoría del hombre. Y lo llaman y le dicen, necesitamos de urgencia que nos pinte esto y que nos pinte un cuadro que diga esto y el segundo cuadro diga esto y el tercero cuadro diga esto. Serp, que no era una persona conocida en el arte, termina entrando al museo, al edificio de la RCA y pintando unos cuadros que nadie entiende, ni nadie sabe, ni nadie admira, ni nadie conoce. Lo llaman el progreso americano. Y son una serie de cuadros que están en todo el primer piso. Usted entra hoy en día al edificio del Comcast en el Rockefeller Center, después de las estatuas que están ahí en el centro Rockefeller, y usted ve estas obras ahí y usted le pregunta a algún conserje que se aparezca por ahí qué son esos cuadros y nadie tiene la más mínima idea de qué se tratan esos cuadros. Son unos cuadros poco atractivos, poco bonitos para mi gusto, pero están alrededor de toda la zona de los ascensores de ese edificio tan hermoso, Art Deco, que están ahí. Pero nadie los conoce. Diego Rivera regresa a México, pinta otros murales que sí están en la ciudad de Nueva York, en el New School hay uno. Hay varios murales de Diego en los Estados Unidos, pero llega a México y el gobierno mexicano le dice, ¿y por qué no eso que no lo dejaron pintar en la ciudad de Nueva York, nos lo pinta aquí? Nada más y nada menos que en el Palacio de Bellas Artes. Y Diego, que tiene sus bocetos muy frescos, se va y pinta este gran boceto, este gran mural que está hoy en día en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, en lo que hoy llamamos el CDMX. Y ahí está ese gran cuadro que es la instrucción que le había dado
John D. Rockefeller. Pínteme, por favor, la encrucijada del hombre. Un hombre en el centro que debe escoger entre el mundo del capitalismo y el mundo del comunismo. Y si ustedes ven en este cuadro, de un lado está, del lado izquierdo de ustedes, está el mundo del capitalismo con sus armas, con sus desastres, y del otro lado está el mundo del capitalismo con sus trabajadores, la felicidad, el campo, etcétera, etcétera. Y Lenin va a aparecer. Lenin aparecerá en el cuadro. No hay posibilidad alguna que Diego fuera a quitarla. Pero adicionalmente le agrega otros personajes. Aquí vamos a tener ahora a Trotsky y a Marx, naturalmente. Y del otro lado, del lado de los malos, del lado del capitalismo, va a aparecer el mismísimo John D. Rockefeller, con una copa de champaña en la mano, y dicen algunos que con una serie de prostitutas alrededor, que era la esencia del mundo capitalista para Diego Rivera. Nadie conoce las obras de Sert en el museo, perdón, en el edificio de la RCA, y nadie entiende qué son esas obras. Pero todo el mundo sabe lo precioso de este cuadro que está en el Museo de Bellas Artes, perdón, en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Terminando con el Centro Rockefeller seguía siendo una parte de la Universidad de Columbia, y la Universidad de Columbia finalmente se lo va a vender a la familia Rockefeller. La familia Rockefeller se lo va a comprar en $400 millones hace muy poco, realmente en 1985. La familia Rockefeller, la Universidad de Columbia, perdón, hizo un gran negocio porque la tierra que le habían dado para que montara su universidad decidió parcelarla, decidió venderla por lotes, lotearla, y de ahí en adelante hizo una gran fortuna que es hoy el endowment, el dinero que tiene la Universidad de Columbia. La nota de prensa en el año 85 es una nota muy curiosa. Los colombianos siempre nos ofendemos cuando en los Estados Unidos hablan de Columbia y no de Colombia, y les decimos siempre, it's Colombia, not Columbia. La nota de prensa del New York Times toca decir al revés, it's Columbia, not Colombia, porque fue la Universidad de Columbia y no la República de Colombia, desafortunadamente, la que recibe esos $400 millones. Si le gustó este video, dele like, suscríbase a este canal. Vamos a hacer otras, a continuar con estos Rockefeller Center. Vamos a ver en Naciones Unidas cómo se construye Naciones Unidas y la participación de la familia Rockefeller, el Lincoln Center y la más apasionante de todas, que es la construcción de las Torres Gemelas. Repito, conocemos la destrucción, pero no la construcción. Y antes de despedirme, dejo aquí un enigma para la siguiente sesión. Rockefeller no fue el único que destruyó un cuadro de Rivera. Aquí hay otra persona que destruye su propio cuadro. Si ustedes saben quién es, díganlo, anótenlo aquí abajo en los comentarios de esta sección. Esta gran persona que destruye el cuadro que Diego Rivera le había hecho. Lo veremos entonces en la siguiente sesión.